nosotros y que aceptara nuestra invitación y que haya hecho un gran esfuerzo por encontrar este hueco en su apretadísima agenda. Sin detallar los méritos que acumula, sí mencionaremos algunos puntos importantes de este leonés que ocupa la Cátedra de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza. En esta universidad se ha implicado en la gestión académica a todos los niveles, decano, vicerrector de investigación y rector de la misma entre 1992 y 2000. Presidente o vicepresidente de diferentes comités científicos, entre los que destacaríamos algunos por su implicación. Presidente del Comité Científico para la Encefalopatía Espongiforme Bovina de Andalucía, del Comité Científico de la Agencia Española de Sanidad Alimenticia, del Comité Asesor sobre la gripe aviar de las Comunidades Autónomas de Madrid o La Rioja, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España desde 2001 hasta la actualidad, miembro electo del Consejo de Estado actualmente, entre otras muchísimas responsabilidades. Investigador con un número importantísimo de publicaciones que le han avalado un prestigio internacional y hoy la conferencia o la charla que nos va a impartir lleva el título que ya pueden ver ustedes en la pantalla: Los nuevos riesgos biológicos, una amenaza para la salud pública internacional. Desde la aparición del conocido popularmente como mal de las vacas locas, y sé que a él no le gusta nada la expresión esa tan cotidiana, no era muy defensor de ella, su presencia en los medios de comunicación ha sido constante. El profesor Badiola ha sido el responsable de transmitir tranquilidad en momentos de desconcierto. Ha explicado en todos los foros en los que ha sido invitado en qué consistía el problema y qué procedimientos podían ayudar a solucionar dicho problema. La gripe aviar fue otro aviso en esta sociedad global de los riesgos y amenazas que nos acechan y sobre los cuales el profesor Badiola va a disertar hoy. Cuando usted quiera, profesor, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos los asistentes. Permítame que las primeras palabras sean de agradecimiento a la Fundación Provincial de Cultura, a la Diputación Provincial de Cádiz, y mi felicitación por hacer este tipo de jornadas, porque me parece que en el siglo del conocimiento, es el siglo XXI, es importante que los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar diversas intervenciones de personas como aquí han seleccionado, pues que pueden saber algo de alguna cuestión concreta que a la gente le puede interesar. Yo, en ustedes que he dirigido en la universidad y después me ha tocado por circunstancias distintas estar en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito en el que yo he trabajado. Yo soy un patólogo animal, yo soy veterinario, y me he dedicado toda mi vida pues, al mundo de las enfermedades animales y al mundo de la universidad. Eso ha sido mi contexto, ¿no? Y últimamente me he decantado pues, por circunstancias de la vida, ¿no?, hacia el mundo de la alimentación, que es lo que ahora pues, trabajo un poco más, riesgos alimentarios, problemas de seguridad alimentaria, de todas estas cuestiones que sé que a los ciudadanos les preocupa mucho, obviamente, porque la comida es algo muy importante, en España especialmente. Pero lo que quería comentarles es esto, es que en definitiva lo que tenemos que tener claro es que la ciencia juega un papel fundamental en el mundo de hoy. Hoy la ciencia tiene un gran poder de trabajo y de solución de problemas, y lo que es importante es que los ciudadanos sepan que la ciencia sirve a lo que ellos necesitan. Y si nos damos cuenta además, los grandes avances de la sociedad del bienestar, de la comunicación que en este momento son fruto de la investigación científica, sí, la verdad. En cualquier parte del mundo. La ciencia también tiene que decir que no tiene página. La ciencia es internacional. Los científicos, no digo que no nos sintamos en ningún lado, pero de alguna manera sí, que somos personas que formamos una gran comunidad en red a nivel internacional y que, bueno, pues tratamos de discutir nuestros resultados y somos muy críticos. Esto también digo para que lo sepan, no sé si no lo sabían, seguro lo sabían, ¿no? No aceptamos fácilmente los avances que se están produciendo y los discutimos mucho, porque queremos estar seguros de lo que estamos diciendo realmente es cierto. Y poco a poco, pues, bueno, después de nuestras discusiones, de nuestros trabajos, pues se va decantando la verdad, si es que eso fue la verdad, ¿verdad? Todos somos críticos hasta con la verdad, ¿no?
Yo lo digo porque he dirigido universitarios y sé lo que es eso, ¿no? Yo también quisiera, permítame, reivindicar aquí a dos ámbitos. Lo primero, la universidad. Ustedes tienen aquí la Universidad de Cádiz, es una de las antiguas de España, ¿no? Y decirles que tienen ustedes la gran suerte de tener una universidad. Porque realmente la universidad es una institución extraordinaria, ¿no? Con un poder de impartición de conocimiento, de creación de conocimiento, y es una suerte para una ciudad tener una universidad. Eso, ustedes tuvieron suerte aquí en Cádiz, esta gran ciudad, ¿verdad?, histórica, tener una buena universidad. Y después, hombre, pues yo soy veterinario. Me gustaría reivindicar nuestra condición, ¿verdad?, como una profesión que quizás esta mañana aprovechaba para dar unas charlas también a mis compañeros de Cádiz, veterinarios de Cádiz, Colegio Veterinario de Cádiz. Y bueno, pues hombre, también comentábamos esto, quizás somos una profesión que no hemos explicado bien lo que hacemos. Hacemos cosas interesantes, hacemos cosas interesantes y que les preocupan a los ciudadanos. No solamente somos médicos ante los animales, que también lo somos, pero estamos en el mundo del veterinario. Mucha gente desconoce que somos la profesión que controlamos alimentos, básicamente. Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Mucha tecnología de los alimentos, pues trabajan en genética, en nutrición, en reproducción. Entonces, muchos avances de la medicina se han hecho gracias al trabajo previo que se han hecho los animales, lógicamente, ¿verdad? Y bueno, pues también me gustaría, hombre, pues quedar claro que mi condición de veterinario reivindico eso también, porque eso es verdad, ¿no? Porque eso quizás no ha sido un poco prudente, demasiado prudente, no decir lo que estamos diciendo. Además aquí, miren ustedes, les conviene tener conocimiento, y a este nivel lo que voy a explicar aquí, les conviene tener una buena red de vigilancia veterinaria, porque los riesgos que yo voy a explicar aquí ustedes en la provincia de Cádiz los sufren de una manera muy particular, por su propia situación geográfica en la que están. Cádiz es la frontera con el continente africano. Muchas cuestiones pueden venir de ahí, y han venido de ahí, van a venir de ahí. Y bueno, pues eso es lo que hay que conocer y conviene tener un buen sistema de vigilancia, biológica, veterinaria, ¿verdad? Médica también, naturalmente, los que de medicina que están tanto de esto, y sobre todo volver, que es un poco las conclusiones ya de las conclusiones, que España, la sanidad europea, ha sido una sanidad orientada a las enfermedades esporádicas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas, pero las enfermedades infecciosas yo creo que se habían olvidado un poco. ¿Por qué? Es lógico, porque ya con la superación de las enfermedades más clásicas de toda la vida, con la superación todavía no total de la tuberculosis, de tantos problemas famosos que hemos tenido, la superación de las enfermedades infantiles, ¿verdad?, infecciosas, todas estas cuestiones han hecho que, bueno, de alguna manera se haya pensado que eso ya no era un problema. Eso estaba superado. Ahora nos preocupan otras cuestiones. Si ustedes se dan cuenta que el sistema sanitario español está enfocado en esa dirección. Pero cuidado, tras lo que yo voy a decir aquí, supongo que todos entenderemos que hay que tener muy presente que estamos en una era en la que estos riesgos biológicos van a tomar carta de naturaleza y van a provocar preocupación a la población, porque esto es muy importante también, y la población tiene que sentirse protegida. Bueno, algunos podrían esperar, oiga usted, ese título que usted nos ha planteado aquí, que lo he puesto yo, de acuerdo con Cándido, ¿verdad?, que bueno, ¿qué título podríamos...? Él fue el que me dijo que hablar de esto, que coste, ¿eh? El título fue suyo, pero yo le digo, hombre, pues a lo mejor este título es interesante. Cuando hablo de amenazas, ¿hay tales amenazas? ¿Realmente podemos predecir qué amenazas vamos a tener? Que digan, este señor debe ser un mago, que se atreve a prever amenazas. Bueno, prever el futuro, ni sobre todo a largo plazo, en un mundo tan cambiante como el que vivimos, resulta complicado. No cabe que resulta muy complicado. Ahora, se pueden adivinar tendencias en base a lo que ya se conoce, eso sí se puede. Bueno, vamos a ver qué está pasando, qué estamos advirtiendo y qué va a pasar en base a esto en el próximo año. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer de alguna manera. Miren ustedes, en el terreno de las enfermedades provocadas por agentes biológicos infecciosas que afectan a los seres vivos, y dirán, ¿qué seres vivos? Los animales, las personas y las plantas también, Yo no voy a hablar de plantas hoy, pero en fin, quisiera recordar cómo algunos patógenos de plantas han producido serios problemas en la población vegetal. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la grafiosis? La grafiosis era un hongo que acabó con todos los olmos de España. Se recordarán el viejo olmo hendido por el rayo de Antonio Machado, ¿verdad? Y hasta el árbol de Guernica.
utilizando por la grafiosis. Es decir, que la grafiosis es un problema. Ahora están hablando que hay un nuevo patógeno que va a afectar a las palmeras, que va a acabar por buena parte de las palmeras mediterráneas. Es decir que, bueno, las plantas también sufren agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, que pueden acabar. Yo de estas no voy a hablar, habría que descubrir nucleares, sobre todo la circunscripción del mundo animal y el mundo humano. Conocemos enfermedades tradicionales, bueno, todas que las conocemos, tanto como la tuberculosis, tantas enfermedades que nos han afectado y han azotado a la humanidad, las pestes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la Edad Media, de los siglos posteriores? Hemos acabado con ellas, hemos logrado controlar estas enfermedades, en buena parte, a muchas de ellas sí, aunque algunos dirán, bueno, pero me he oído por ahí que o están escrito en la prensa que la tuberculosis es un problema que vuelve a emerger. ¿Se acuerdan que nos vacunábamos frente a la tuberculosis? No se recordaron, a cierta edad, ¿verdad? Aquello se hizo una práctica y se abandonó. Bueno, pues resulta que ahora la tuberculosis parece que vuelve de nuevo en parte, ¿no? Hay su explicación. Pero me gustaría circunscribirme hoy sobre todo a las llamadas enfermedades emergentes y las llamadas enfermedades reemergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente o una enfermedad reemergente? Las primeras son aquellas que aparecen ex novo, o sea, no existían, de repente en un territorio aparece una enfermedad. Bueno, inesperadamente, inopinadamente. Son enfermedades que, por tanto, han podido extender su ámbito de presencia en áreas geográficas en las que antes no estaban. Otras, en otros casos, pues bueno, han afectado de una manera especialmente virulenta en una población de animales o de personas en un momento determinado, es decir, mayores incidencias o mayores prevalencias, ¿sí? Todo lo que signifique un cambio. Incluso a veces los propios sistemas de diagnóstico pueden contribuir a incrementar la presencia de la enfermedad. Tiene usted, muchas veces las enfermedades no se conocen, pero el hecho de que una enfermedad no se haya conocido puede ser que no se haya reconocido. Si una enfermedad no se conoce bien es porque a lo mejor no se ha buscado en esa población, y resulta que si uno la busca probablemente la encuentre. En ocasiones, decía Goethe, man sieht, was man kennt, se ve lo que se conoce, y es verdad. Si no se conoce una enfermedad, pues no pasa por delante y no lo reconoces. O a lo mejor es que no has querido reconocerlos también, que eso pasa, que más de una ocasión también. Reemergentes, bueno, son enfermedades que tuvimos en el pasado y que vuelven a ser un problema cuando no esperábamos que esto ocurriera. Tenemos algún ejemplo de ellas. Las enfermedades transmisibles, claro, dirían ustedes, bueno, y todo esto, ¿qué nos preocupa más a la población española? Pues, en fin, en principio tendría que decirles que las enfermedades transmisibles a los humanos son las que, como los humanos somos bastante antropocéntricos, ¿verdad? Lo que más nos preocupa es aquello que nos afecta. Y lo que nos afecta es a lo que le damos más importancia. Claro, las enfermedades se transmiten de persona a persona, bien de manera directa, de manera indirecta, o aquellas se transmiten desde el mundo animal, o desde un alimento, o desde unas plantas, sea, esas lógicamente nos preocupan. Fíjense, yo solamente pongo sobre la mesa un dato. Por referirme a aquellas enfermedades en las cuales están implicadas los animales de las personas, que se llaman tradicionalmente zoonosis. En España hemos luchado durante estos años contra no más de 25 zoonosis. Fíjense, la tuberculosis, por ejemplo, la brucelosis, la triquinosis, la hiratidosis, el uso quisteatídico, bueno, la fiebre Q, hasta 25, unas más conocidas, otras menos conocidas. Pero ¿saben ustedes cuántas zoonosis se conocen en el mundo? Cerca de 300. Cerca de 300. Y la pregunta es, ¿podrán venir a España algunas de esas enfermedades que están en el mundo y que aquí no están? Pues la respuesta es que probablemente sí. Probablemente sí. Y habrá que estar dispuestos a afrontar esa situación. Y bueno, son enfermedades que no olvidemos que se transmiten a los humanos, que pueden producir problemas a los humanos. ¿Qué factores influyen en la emergencia de riesgos biológicos? Yo les he resumido aquí algunos. Por ejemplo, los cambios en la naturaleza de los propios agentes biológicos. Entre ellos podemos referirnos a los virus, los priones, ¿verdad? Hoy yo no voy a hablar de priones aquí, pero bien, es inevitable referirme a ellos. Las bacterias, los parásitos. Cambios en la naturaleza de los agentes biológicos. De diversa índole. Yo he puesto ahí en la pantalla particularmente los virus. Es verdad. Los virus son los que tienen mayor capacidad de mutación, de cambio, de adaptación.
son partículas muy sencillas. En sus divisiones, en sus aplicaciones, continuamente se producen errores en la división, que muchos de ellos son aprovechados para adaptarse a nuevas situaciones. Por lo tanto, son los que tienen mayor capacidad de cambio y en definitiva yo creo que serían los más peligrosos, dicho así gráficamente. Pero ¿quién iba a sospechar, fíjense ustedes, quién iba a sospechar de que el pescado, o mejor dicho, que en el pescado la principal amenaza fuera un parásito? ¿Quién iba a pensar eso hace unos pocos años? Ni siquiera nosotros mismos, los veterinarios, sin duda los médicos, no lo sabían, no lo pensaban. La anisakiasis, el anisakis, este parásito que ahora tanto tememos, que hemos identificado. Y fíjense ustedes, la pregunta que algunas gentes se oigan, vamos, esto no será un invento suyo, ustedes no habrán inventado este parásito, pues que antes no existía. Pues fíjense ustedes, la realidad es que parece que no, existía. Lo que pasa es que es un parásito que nosotros mismos, los humanos, con nuestra intervención sobre la naturaleza y sobre nuestro sistema de explotación, hemos ayudado a que se amplifique de manera masiva en las poblaciones de pescados del mundo. Y para no me refiero tanto a esto no es que hayan cambiado su naturaleza, lo que han cambiado son las condiciones. Quizás tendría que decirlo un poco antes, pero ya lo dejo dicho aquí. Se habían dos hechos fundamentales. ¿Qué lo iba a esperar? Primero, a la presencia de los buques factoría, los grandes buques factoría, pesqueros que faenan en el mundo, que toman el pescado, lo refrigeran o lo congelan en muchos casos, pero previamente lo evisceran y las vísceras se arrojaban al mar. Y bueno, en los caladeros por ejemplo en Gran Sol, que es el gran caladero donde tenemos pescados españoles, merluzas y pescadillo, todo este grupo de pescado, se ha producido un incremento de heces que portaban huevos del parásito. Es un hematólogo, es un gusano, es un hematólogo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué me iba a decir? La protección de los cetáceos. Proteger a los cetáceos ha determinado un aumento de población de cetáceos. Y los cetáceos forman parte de toda la cadena de evolución del ciclo biológico del parásito anisakis. Bueno, pues por eso la población de anisakis se ha multiplicado espectacularmente. Por eso hoy sabemos que algunas partidas de pescado tienen unos grados de parasitación verdaderamente dramáticos. Del 30%, del 40% de pescados parasitados de anisakis. Ha sido de tal importancia el problema que ha obligado a muchas empresas pesqueras a trasladar sus ámbitos de pesca a otros lugares, menos parasitados, básicamente. Porque claro, ¿cómo se maneja esa situación? Es una gran empresa de pesca y resulta que el 40% de los pescados están parasitados. Un parásito que produce gastroenteritis y que produce alergias a las personas y que antes no se sabía, pero muchas alergias conocidas eran producidas por contacto con anisakis. Dirá usted, no, pero ahí se puede congelar bien. Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero es una realidad que está ahí. Pero vuelvo a los virus. Los virus serán los que probablemente protagonizarán en el futuro mayores incidentes en este ámbito que estamos cambiando. Pues capacidad de cambio. Hoy voy a explicar un poquito el problema brevemente. Los cuatro pantallas, imágenes de la gripe había, ¿verdad? No podría irme de aquí sin hacer referencia para que vean cómo una gente es capaz de comportarse de esa manera. Los métodos de diagnóstico, miren ustedes, la mejora de los métodos de diagnóstico ha sido espectacular. Entonces tenemos métodos de diagnóstico muy rudimentarios para detectar los agentes biológicos. Hoy tenemos técnicas muy sofisticadas, ¿no? De todo índole. Por ejemplo, fíjese los métodos ELISA, los métodos Boting, sobre todo la PCR, que ha logrado, la reacción en cadena epidemiológica ha logrado diagnósticos muy finos. ¿Qué está pasando? Pues la mejor capacidad de detección y discriminación de patógenos está permitiendo complicar más las cosas, porque cada vez el manual Berger de las bacterias está complicando más, hay más bacterias, más familias, subfamilias, especies, subespecies, pero es que además estamos viendo conexiones que antes no conocíamos entre un patógeno en los animales y un patógeno en las personas. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo claro. Enfermedades humanas que no se sabía la causa, y hay unas cuantas, causa idiopática, desconocida, tal y cual. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn. La de Crohn, humana, es una, no sé si ustedes han tenido una referencia familiar o tal, muy extendida. Pues esta es una bacteria,
que se supone que es una bacteria, posiblemente es una micobacteria de origen animal. Y eso hasta ahora no está demostrado, realmente. Hay una sospecha cada vez más fundada. O sea, que la propia metodología diagnóstica ayuda, claro, a diagnosticar mejor las cosas, pero también un poco pues, a ver que los problemas son más complejos de lo que suponíamos. ¿Qué me dicen ustedes de la entrada de patógenos externos a la Unión Europea? Esto que antes, esto ha echado por el suelo totalmente todos los sistemas de control de seguridad que teníamos hasta ahora en el mundo de los beneficiosos, sobre todo en el mundo animal, pero también en los humanos. Pero todo el mundo animal, lo que hemos descubierto, antes influenciados por las políticas del Reino Unido y los países escandinavos, se vivió una quimera, que hoy se ha demostrado que realmente es una quimera, y es pensar que Europa, el continente europeo, tenía que ser un bastión inexpugnable para los patógenos. Es decir, que lo que había que hacer era erradicar del suelo europeo los patógenos biológicos. Todos los que se pudieran. ¿Viene una enfermedad? Pues hay que acabar con ella. ¿Cómo se acaba? Claro, con un procedimiento duro, radical, sacrificando animales. Sacrificando animales. ¿Se acuerdan ustedes las piles de animales en Inglaterra hace el año 2001 por la consecuencia de la fiebre aftosa? Que se quemaron, se sacrificaron 10 millones de animales que se hicieron, unos vinos en el Reino Unido. Bueno, con el ánimo de decir, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, dicho así gráficamente, ¿no? Bueno, sí, pero es que la rabia se ha acabado. No, hace poco han vuelto a tener otra entrada, afortunadamente bastante benigna para ellos, que se ha quedado una cosa muy limitada, ¿no? Pero hoy nos hemos dado cuenta que es muy difícil manejar este planteamiento. Es muy difícil. No podemos erradicar, no podemos aspirar o soñar con erradicar todos los patógenos biológicos del suelo europeo. Habrá que convivir, quizá, con ellos, en algunos casos, y habrá que controlarlos, pero de otra manera. Hombre, desde luego, claro, también el sacrificio masivo de animales tiene mala imagen pública. A la gente no le gusta ver esas imágenes de tantos animales sacrificados, y la inmensa mayoría de ellos inocentes, que es lo peor, inocentes, y además no utilizados para nada, ni consumidos, ni nada por el estilo. Y el costo también para Europa, para los países, es enorme, es un costo económico realmente descomunal. Bueno, hoy vivimos en una situación que la ciencia también nos ha dado soluciones. Estamos en la época en que tenemos las mejores vacunas que podíamos soñar. Las mejores vacunas que podíamos soñar. Vacunas seguras. Antes eran vacunas hechas por... Bueno, que algunas eran peligrosas, virus atenuados, agentes... en fin, manejos que no éramos el verdadero agente. Hoy se pueden reconstruir químicamente agentes. Podemos emular la presencia de estos agentes y se puede lograr estimulación antigénica por anticuerpos de una eficacia frente a un patógeno determinado. La nueva política de la Unión Europea en materia de sanidad animal tiene yo creo que, yo cuando lo vi me quedé un poco sorprendido porque tenía un nombre castizo español, que traducido al español era más vale prevenir que curar. Bueno, pues que ya se han convencido en la Unión Europea que hay que, hombre, procurar que aquellas enfermedades que se puedan controlar a través de vacunas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Y eso que es válido para los animales es válido para los personas, porque no sacrificar ningún niño, ¿verdad? Ninguna persona por ello. Bueno, pero también ha habido muchas dudas y se han erradicado procedimientos vacunales que a lo mejor habrá que recuperar. Habrá que recuperar si se puede. ¿Por qué no utilizar ciertas vacunaciones si realmente vemos que son favorables, ¿no? que van a dar buenos resultados? Bien, el desplazamiento de personas, fíjense ustedes lo que significa el turismo y la inmigración. El gran peligro hoy, fíjense ustedes, no es tanto la inmigración. ¿Qué le echamos la culpa a los migrantes? Me dirán ustedes, hombre, claro, los migrantes, los pobres, claro, vienen de donde vienen, con un nivel sanitario paupérrimo, no han tenido acceso a los sistemas sanitarios, y algunos vienen con problemas, lógicamente. Por ejemplo, la tuberculosis, si dicen, los repuntes del sistema sanitario de tuberculosis, en parte son debidos a la inmigración, porque hay gente que viene con tuberculosis, ¿verdad? Pues como había en España antes, eso que era España hace 30 años, 40 años, hay mucha gente que tiene tuberculosis, ¿no? Ahora bien, los grandes riesgos biológicos que yo me quiero referir aquí no son la inmigración, es el turismo. El turismo. Ese es el gran riesgo. Léanse el informe de la OMS de este año, del año 2007, está dedicado a la salud pública del mundo. El turismo. Y es que, ¿cuál es el fenómeno en España que ha cambiado totalmente? Que la gente se va a todo el mundo. Antes nos íbamos a las costas de Málaga, a la costa del Sóbrano, aquí a Cádiz, o nos íbamos como mucho a Canarias o a Baleares. Pero es que hoy la gente se va a todo el mundo.
Ustedes vayan a la agencia próxima a su casa, siéntense allí y vean los ciudadanos que pasan, que lo que llevamos yo a Botswana, yo a Tanzania, ¿no? Yo me voy a Mozambique, yo me voy a no sé dónde, tal. Yo muchas veces me pregunto, esta gente realmente, no sé, eso sí está tranquilo, sí, interesante, pero ¿han considerado realmente los riesgos biológicos? Y yo también me pregunto, ¿se ha informado adecuadamente? Bueno, hombre, el Ministerio de Estudios tiene una página, se puede leer y tal y cual, pero te dan recomendaciones de elementos, pues la malaria, por ejemplo, sí, 2 o 3, pero es que hay muchos más patógenos, muchos más patógenos. Y lo que es peor, uno puede tomar contacto con los patógenos a través de los alimentos, el agua y los vectores que están allí presentes. Los vectores, insectos, transmisores de diversas enfermedades como la enfermedad. Desplazamiento de animales. Miren ustedes, están viajando animales en todo el mundo. Hay un movimiento masivo de animales en todas las direcciones, un comercio animal en todas las direcciones. Y esto es así. Y en este caso pues nos preocupa mucho, lógicamente, porque claro, y me refiero a animales, fíjense, no solamente animales de consumo, animales también de... porque a la gente le gusta tener animales raros. El animal de compañía precisamente era el perro o el gato, pero ahora, si ustedes van por ahí, en las tiendas, hay animales que, en fin, uno se sorprende, ¿verdad?, que sean animales de compañía, pues de lobastas y serpientes, ¿no? Y lagartos y animales muy raros, ¿no? Y bueno, además hay un problema, que es el convenio CITES, que es el que no permite que ciertas especies que son protegidas. Yo creo que en muchos casos este convenio se obvia y hay importaciones ilegales, etc. Bueno, el comercio globalizado de productos, fíjense ustedes lo que significa hoy, el comercio se ha internacionalizado completamente. Y yo me gustaría referirme a la cuenta de los alimentos. Yo les invito a que ustedes vean en las etiquetas de los alimentos su procedencia. Uno se cree que los espárragos son de aquí, de la ribera del Ebro, de Navarra. No, son de Perú. Están casi todos criados en Perú. Que han sido productores navarros que se han ido a producir a Perú porque eran más baratos. ¿Cuántos se producen aquí en Marruecos? Muchísimos frutos vegetales, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y las gambas? ¿Y los langostinos? Y muchos de los que son de aquí de San Lucas de Barrameda, que más quisiéramos, ¿no? O de San Carlos de Arranca, proceden de Ecuador, de Taiwán, de muchas partes del mundo. El comercio se ha internacionalizado, se ha globalizado. Y eso, ¿se puede haber una marcha atrás de ese asunto? Lo veo dudoso. Eso no va a ir hacia atrás. Va a ir a más. Cada vez entrarán más alimentos del resto del mundo. Y bueno, pues eso simplemente está ahí. Y ahora, oiga, ¿y eso que es una amenaza? Bueno, pues lo que sí que puedo decir es que los estándares sanitarios de Europa y de España no son los que hay en sus sitios. Dirás, ok, no se hace nada. Claro, los inspectores europeos van a los sitios donde se remiten alimentos aquí, inspeccionan, les exigen y tal y cual. Pero bueno, pues a pesar de todo, miren ustedes, aquello es aquello. Y la situación es así, y aunque muchas cosas se controlen, pues a veces hay riesgos. Los cambios en los sistemas productivos. Bueno, pues a veces la propia forma de criar un animal o de criar las plantas ha producido problemas, eso no cabe duda. Es problema que los químicos de otra naturaleza, ¿no? La alta densidad animal en áreas geográficas. Por ejemplo, nosotros en el mundo nuestro tuvimos que hacer un fenómeno de industrialización de la ganadería, porque no hubo más remedio, porque en aquellos momentos, recuerden ustedes, la España en los años 40, 50, ¿cuándo se comía pollo en España? En los años 50. El día de Navidad y la fiesta del pueblo, prácticamente, ¿no es así? O sea, hay poco más, porque tuvieron en su casa un pollo y tenía la suerte de comer. Hoy hemos logrado que cualquier ciudadano, aunque su economía sea débil, hombre, pero para comprarse medio kilo de pechuga sí que tiene, ¿verdad? Porque aunque ahora está mal de agua, por menos el pollo en estos momentos, ha subido mucho el pollo, es verdad, pero hombre, se puede consumir habitualmente, es un producto barato, o la carne, cerdo. Se ha logrado socializar de alguna manera la proteína, que es lo que se ha hecho. Eso se ha hecho con las técnicas de industrialización, la mejora genética, de la alimentación, de la reproducción, de la sanidad, del manejo de los animales, y eso ha mejorado. Pero claro, que no acabe, que eso todo tiene su cara y su cruz. Hemos mejorado la producción, sí, hemos logrado que los alimentos sean de mejor calidad para acceso a todos los ciudadanos, pero tiene sus riesgos también, y riesgos completamente distintos, biológicos. Concentrar animales. Y, es decir, introducir animales en espacios cerrados es incrementar el riesgo biológico. Eso está claro, los problemas respiratorios, los problemas digestivos, los problemas se han incrementado espectacularmente por los nuevos sistemas de producción.
En algunas zonas de Europa y de España en particular, los niveles de bioseguridad han descendido hasta límites insoportables. De manera que en algunos territorios ya no caben más granjas. Y está prohibido poner más granjas. En ciertas zonas de España, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, o en Segovia, el porcino, o en Murcia, por ejemplo, también, en ciertas zonas, ya, por citar además un animal que ha tenido un cerdo con mucho éxito en España, ¿no? No se puede poner más. No se permite, porque es que aparte de los riesgos medioambientales, los impactos medioambientales por los purinos y demás, pero es que no se pueden tener tantos animales juntos, porque es un riesgo enorme desde el punto de vista. Si viene un problema, aquello se multiplica como un reloj de pólvora. Eso es extremadamente peligroso por las pérdidas que han. Los cambios climáticos y medioambientales. Me gustaría sobre todo insistir, estos son los temas que a mí en este momento más me preocupan. Yo creo que este va a ser el escenario del riesgo más importante del próximo futuro. Puedo equivocarme, pero yo creo que va a estar ahí. ¿Qué está pasando? No me refiero solo al cambio que se habla y se discute, cambio climático, si el hombre hiciera, no, yo me refiero simplemente a los cambios periódicos de clima que están produciendo, ¿no? ¿Y qué está logrando? Porque en este escenario internacional, escenario complejo como el que vivimos, hay una serie de vectores transmisores que se añaden a lo que acabamos de decir, que se sabe bien que transmiten una serie de patógenos, sobre todo virus. Pero tampoco descartamos parásitos, por ejemplo, protozoos. La malaria. La malaria tuvimos en España, ¿se acuerdan? Hace unos 30 años, 40 años había malaria en ciertas zonas españolas. ¿Descartamos que pueda haber la malaria? No está descartado, muchísimo menos. Muchísimo menos. Y lo peor es que vengan otros, una lista que ahora diré, que estos sí que son realmente peligrosos, ¿no? La malaria, bueno, es una enfermedad muy mala, ¿verdad? Pero, bueno, al menos no solo produce la muerte, pero otros sí, otros son mortales, sin muerte, sin más, poco tiempo, ¿no? Nuevos patógenos para las plantas. Bueno, aquí, por ejemplo, en el mundo nuestro, animal, tenemos una enfermedad que recientemente nos entró por la provincia de Cádiz. Ustedes conocen bien, pues no es sonar, la lengua azul. Es un modelo de enfermedad transmitida por un vector, por un insecto que es una especie en concreto, perdón, un género concreto, género Puricoides, y sobre todo una especie del género Puricoides, Puricoides ignícola, que tiene una distribución en África, en Asia, en ciertos países, y que periódicamente, en este caso nos ha tocado, asciende a las poblaciones hacia el norte y afecta, pues, por ejemplo, a países del Mediterráneo, Grecia, Italia, España. Tuvimos a un brote en Mallorca, en Baleares, en el año 2000, después años más tarde entró otro nuevo brote por aquí, por Cádiz, en Jimena de la Frontera, y se produjo el serotipo número 4, y ahora, bueno, lo hemos ya, vamos a decir, controlado, cuasi controlado. Y resulta que cuando estamos tan contentos, de repente otro nos viene, el serotipo 1, más agresivo todavía, más patógeno, por unos problemas tremendos. Y vienen ustedes, ¿quién iba a esperar que otro serotipo, el serotipo 8, iba a entrar en el norte? Que era una cosa desconocida. Que había una gran prevalencia en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, en Suiza. Un serotipo que hasta ahora no habíamos tenido en latitudes tan altas, el serotipo 8, en Inglaterra incluso. Y aquí en España, pues nunca había aparecido por encima de, o sea, fuera del occidente andaluz, de Extremadura, del occidente de Castilla-La Mancha, un poquito al sur de Castilla y León y un poquito de Madrid, y ahora resulta que hace 2 semanas sí, aparece en el País Vasco. Pero es que aparece también en Navarra y en Galicia. Bueno, pues esta es la realidad. Estos vectores están ahí presentes y lo que hace falta es que haya un vector y un individuo infectado. Que el vector tome contacto con el infectado y que después lo transmita a otro a través de una picadura o de lo que sea. Esos son los problemas que a mí en este momento más me preocupan y que más deberán ponernos en cuenta para el próximo futuro. La fauna silvestre, bien, la fauna silvestre, esos animales tan hermosos, ¿verdad?, que están ahí y que, bueno, que tanto nos gustan y que se cazan y que, bueno, no se cazan, que en cada caso. Hemos sabido, antes no sabíamos la importancia que tenía como reservorio y transmisor de enfermedades a los animales domésticos y en definitiva a las personas. Bueno, pues hoy sí que sabemos que muchas enfermedades no hemos podido controlarlas, no sabíamos por qué, porque estaban presentes en la fauna silvestre y ahí la fauna silvestre actuaba como reservorio. Por ejemplo, ahí, vamos a referirnos al jabalí.
Jabalí, una especie que se ha extendido de una manera verdaderamente espectacular por toda España, no tiene predadores, y al haberse extendido, al haberse perdido muchas tierras de cultivo, pues ha habido mucha maleza y los animales encuentran un biotopo muy propicio. Miren ustedes, nos preocupaba la triquinosis, cerdo, pero es que la tenemos en jabalí, lo sabíamos el tiempo ya, no es nada nuevo, ¿no? En algunas zonas de España hay brotes periódicos de triquinosis, aquí incluso, ¿verdad? Esta mañana, menos de que brote de triquinosis hace un cierto tiempo. Que para eso estamos los veterinarios, ¿verdad? Para detectarlos, para tomar las medidas oportunas. Pero es que ahora no sabíamos que la tuberculosis la transmiten los jabalíes también. Hay una alta prevalencia, prácticamente el 50% de los jabalíes del sur, de la España sur, parece que están infectados de tuberculosis. Y el contacto es jabalí, cerdo ibérico, claro, que es el que puede tomar fácil contacto con él, las están encerradas en granjas, y bueno, eventualmente si no se controla ese contacto, ¿no? Posibilidad de que pueda haber afectaciones de la carne humana. No es tan fácil, lo estoy explicando, pero es un riesgo que tenemos que considerar y que hay que acometer con urgencia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que inspeccionar todas los cazadores tienen que tener claro que los jabalíes hay que inspeccionarlos absolutamente todos, tienen que tener un control veterinario riguroso, porque si no, estas enfermedades al final acabarán teniendo claros problemas con la cabaña animal y en definitiva las personas. Los cambios demográficos del mundo, pues claro que sí. La disponibilidad de energía llega por problemas. La encefalopatía espongiforme bovina, que está explicado, es un ejemplo de un problema energético, de disminución de energía, cambio en los sistemas de tratamiento de ciertos productos y finalmente adaptaciones de un patógeno de una especie a otra, de la oveja, escapi, a la vaca, Bueno, a veces fíjense ustedes en esta parte de, pero vamos a ver, estamos diciendo que las políticas pueden ser un factor de emergencia. Pues sí, las políticas de sanidad animal, en salud pública, pueden llegar a ser problemáticas porque se adoptan políticas que no sabemos si son las más adecuadas, las más afortunadas en un momento determinado. A lo mejor lo que estamos haciendo es al contrario. Algunas políticas de sanidad animal ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y eso quiere decir que los legisladores tienen que tener mucho cuidado cuando legislan, ¿no? Tanto los nacionales como los internacionales. La evolución de la sensibilidad y las políticas medioambientales. Pues claro, el mundo del medio ambiente es tan importante hoy que evoluciona muchas cosas. E incluso los cambios en las ayudas a la producción alimentaria. Cuando uno está ayudando, favoreciendo un sector, está incentivando que se produzca de una manera determinada. Y está probablemente produciendo. Es decir, el abandono de tierras, por ejemplo, que se ha inspirado, aparte de eso es un error que ha demostrado. O sea, que no queríamos cereales y ahora no se falta cereales. Bueno, parte de ese problema, ¿verdad? Que es un problema económico, pero bueno, pues al final se producen exceso de deforestación, maleza, cambios en la fauna, cambios diagnósticos, es decir, las cosas pueden complicarse de manera. ¿Qué patógenos tenemos? Bueno, yo no voy a poner la lista porque es grande. Si uno va a los grandes expertos en patógenos que es los CDC americanos, el Centro de Control de las Enfermedades Transmisibles de Estados Unidos, el centro más importante es el de Atlanta, ¿verdad? Pero bueno, hay otros centros de Estados Unidos y hay una gran colaboración internacional. Ellos dividen los patógenos en 3 categorías, ¿no? Esa es la referencia hasta Tomadí, ¿no? Los que llaman A, patógenos A, los B y los T. Los A son los que se ponen un alto riesgo. ¿Por qué? Porque se diseminan muy fácilmente entre personas. Porque además provocan una elevada mortalidad de personas. Porque provocan, por tanto, un gran impacto en la salud pública. Porque provocan pánico en las poblaciones, lógicamente. No sabe que un patógeno está ahí de esa manera, ¿no? Y porque puede requerir medidas muy especiales para afrontar el riesgo que estos patógenos suponen. Bueno, se habla tanto de antrax, ¿verdad? Antrax, ¿no? Carbunco. Entonces lo conocemos, ¿no? Por carbunco bacteridiano, ¿verdad? Es una bacteria muy peligrosa, ¿no? El botulismo, fíjense ustedes, porque ahora se emplea para disminuir las arrugas, ¿verdad? La toxina botulínica. La toxina botulínica es extraordinariamente peligrosa, ¿eh? Son los patógenos que tienen mayor capacidad letal de todos los que se conocen, ¿eh? La toxina producida por Clostridium botulinum. La yersiniosis, la viruela, la tulanemia, son enfermedades que se consideran de este grupo. Pero también hay un gran grupo de virus que producen fiebres hemorrágicas. Y algunos de estos son los que habrá que acometer. Por ejemplo, fíjense ustedes, algunos filovirus. Fíjense el virus ébola,
que son los virus más peligrosos que se conocen. Es un virus de origen africano, ¿verdad? Y que está ahí presente, aparece, en fin, es un virus muy extremadamente peligroso, ¿no? El virus humano también, un virus muy peligroso. Entre los arenavirus, el virus Lassa y el virus Machuco, son también virus que pueden ser muy peligrosos por capacidad de diseminación, porque cumplen esas cualidades que yo antes señalaba, ¿no? El nairovirus, por ejemplo, el virus Congo-Crimea, las fiebres Congo-Crimea, ¿no? Virus también que están por el mundo, ¿eh? O sea, oiga, ¿por qué está usted hablando? Pues que esto está ahí, está por el mundo. Y hoy, pues hay riesgo de que eso pueda venir. Los patógenos de la categoría B son los que tienen una capacidad de diseminación más moderada. Causan tasas de morbilidad también, de afectación de la población más moderadas, también tasas de mortalidad más bajas, que requieren medidas específicas pero no tan estrictas para su manejo y vigilancia. Los elementos de bioseguridad del mundo de laboratorios, por ejemplo, los anteriores, y sobre todo los virus, requieren lo que se llama nivel de bioseguridad 4, que es el más elevado, ¿no? Otros no tanto. La bioseguridad 3 se orienta por los laboratorios y demás, y los que para manejarlo hay que tener unas condiciones muy especiales. Bueno, en este grupo pues hay algunos patrones bien conocidos. Por ejemplo, algunos suponen una amenaza alimentaria, ciertas especies de salmonella, de E. coli, por ejemplo, la O157H, que es una especie muy peligrosa de E. coli, ¿no? Escherichia coli, que se transmite por vía alimentaria. La Shigella. Otras entrañan un riesgo para la seguridad del agua, por ejemplo, el hidrocólera, el Cryptosporidium parvum, ¿no? Otros pues son responsables de enfermedades, bueno, que conociera, brucelosis, por ejemplo, ¿no? Que en España, ¿qué nos van a decir de brucelosis? Llevamos años y años luchando contra la brucelosis. Las fiebres de Malta, ¿recuerdan? Fiebres de Malta de las personas, brucelosis en los animales, en las vacas, en las ovejas, en las cabras, ¿no? Tantos años, nos ha costado muchísimo, muchos recursos humanos y materiales, ¿no? El muermo, la amiloidosis, la clamidiasis, la fiebre Q, el tifus, la enterotoxemia estafilocócica B, la toxina Epsilon, es una P, del Clostridium perfringens, hay varios dentro de este grupo. Y también un conjunto de agentes responsables de virus que producen encefalitis, fundamentalmente alfavirus. Ahí están las encefalitis, la encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina oriental, la encefalitis equina occidental. Enfermedades de los animales transmisibles a las personas, en este caso a través de equinos. Y no olviden ustedes que en Andalucía pues tienen ustedes muchos caballos, ¿verdad? Muchos equinos, más parte de España como de población equina, pues que se conoce. Los del tipo C incluyen patógenos emergentes que pueden ser manipulados para su diseminación masiva. Pueden suponer un riesgo importante en el futuro, bueno, pues porque son más fácilmente disponibles, porque es más fácil producirlos y más fácil de que se diseminen, ¿no? Tiene un alto potencial de causar altas tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo, ¿no? Y llegar a producir grandes impactos en la salud pública de un país, de una región o incluso del mundo. Entre este grupo hay algunos que hasta ahora no se conocían bien, pero que ahora estamos dándoles importancia, que son los llamados enipavirus, los virus Nipah y los virus Anta, los antavirus, ¿no? El virus Nipah es un virus interesante, es un virus que se identificó por primera vez en Malasia, recientemente, en 1998, es un virus reciente, hace 4 días, como quien dice, ¿no? Provocó una epidemia en cerdos, la gran epidemia en porcinos. Poco más tarde se transmitió a los humanos que habían estado en contacto con animales infectados, ¿no? Y provocó un nivel de mortalidad de cerca del 40% de las personas infectadas con el virus. O sea, porque a causa de una encefalitis, un virus también que produce encefalitis, realmente un virus peligroso, francamente peligroso. Bueno, y dirán ustedes, ¿cómo puede ver esto aquí? El comercio de cerdos es tremendo, ¿no? Es internacional. Y de productos porcinos, cuidado. Ahora vamos a importar a China, pero los chinos no van a comer porcino español. Aunque dicen que van a comer jamón ibérico, yo no creo que será otro cerdo, ¿no? Un poco más baratito, supongo yo, ¿no? Porque su economía es cara y mucho rico allí, dicen, ¿no? Pero en fin, aparte de las cuestiones socioeconómicas, el hecho es que cada vez el intercambio de animales y de productos es mayor. Hay otros agentes patógenos biológicos que son emergentes a los que es preciso pues, prestar especial atención, como son, ahí les pongo algunos ejemplos, estos 5 ejemplos. El virus de la fiebre del Valle del Rift, que es un virus que produce los animales, que afecta a los animales y a las personas también, es un virus africano, el Valle del Rift, no es del Rift de aquí al lado, no es del Rift de Marruecos, es del Rift de la zona de depresión del Rift que está en la zona de Nigeria, en Tanzania, en Kenia, Etiopía, esa zona de ahí, ¿no? El dengue
virus muy peligroso, que está por el mundo. Y está en sitios donde vamos de turismo. Las fiebres hemorrágicas muy complicadas, el dengue. El dengue es uno de los candidatos a venir para acá. Este es el que está en la vía. Uno de los próximos candidatos a que podamos tener en España. El virus dengue. Hay que estar preparados contra este. Este otro que quién iba a imaginar que iba a venir tan pronto, el virus chikungunya. Oiga, pero qué virus más raro, sabe este señor, ¿no? Este virus es un virus que apareció, estaba en el Índico, en la isla Reunión, que es una porción francesa, y tuvo una enorme afectación de personas. Se afectaron muchísimas personas y murieron muchas personas. Pues, ¿quién os va a decir que hace 3 semanas se ha diagnosticado en Europa, en Italia? ¿Y cómo? Pues miren ustedes, un señor, un italiano, que se contagió en India. Estuvo en India, tomó contacto a través de un vector, un insecto transmisor, fue picado por este insecto, contrajo el virus, vino a Italia, fue picado, y ahí está el problema, por poblaciones de vectores que son capaces de transmitir este virus, porque claro, los virus también tienen sus propios vectores, ¿no? Pero es que algunos tienen unas muy concretas y otras una gama más amplia, ¿no? Bueno, pues hay un mosquito que hemos identificado aquí en Europa que antes no estaba y que ahora se ha introducido aquí, que es el mosquito tigre. No sé si han oído hablar ustedes de él. Han oído hablar del mosquito tigre. Es un mosquito, se llama así porque es un rayado, el abdomen tiene una estructura, recuerda un poco a las capas del tigre, ¿no? Bueno, pues está en Italia, está en la zona sur de este mosquito, se ha establecido ahí de Francia, y está en España, en Cataluña, concretamente, está identificado en Cataluña. Bueno, pues este señor fue picado por un mosquito tigre, parece ser, y ha producido una epidemia que ha afectado a 250 personas en Italia. Le he dicho que ya han muerto con este virus. Fácilmente el que se reconoció y tal, se supo que era este virus y pronto se pudo ver el tratamiento, pero realmente pues, es un virus difícil, ¿no? El virus del Nilo Occidental, pues no es el virus, otro virus peligroso, y este sí que lo vamos a tener, ya lo tenemos. Y no digamos el virus de bien, que tanto se ha hablado de él, ¿verdad? El virus del Valle del Nilo Occidental, este es un virus que se descubrió en Uganda hace ya unas décadas, ¿no? Es un virus que se transmite por diversas especies de vectores. Afecta, fíjense ustedes, a aves, a caballos y a humanos. Esa es la triada, aves, caballos, humanos. A veces se descubrió en América, en varios países, en Egipto y tal, pero después tuvo una progresión rápida en América Central y América del Norte. Se sospechó que había sido introducido en Estados Unidos deliberadamente, como una forma de producir de guerra biológica, de alguna manera, ¿no? Es un arma importante, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? Actualmente causa cientos de muertes de animales y de personas en América, sobre todo, a causa de miles de infecciones cada año. Entró en América, empezó por un estado próximo al estado de Nueva York, desgraciadamente alcanzó Florida y ahí, claro, encontró un mundo propicio. No sé, Florida es una zona muy pantanosa, muchos mosquitos, muchos vectores, muchos insectos. Encontró poblaciones de insectos en donde este virus se transmitía bien y también bastantes caballos, porque es una zona, bueno, rica, deportiva, deporte y tal. Rápidamente empezó a haber casos y casos en Florida y de ella se extendió al resto de Estados Unidos, porque se trasladaban caballos contaminados o porque las aves aparecían, muchas aves morían por la afectación de aves silvestres, me refiero a esto, ¿no? De pájaro, de distinta naturaleza. Recientemente se ha descrito ya 2 casos humanos en España. Uno en Tarragona, hubo un caso, primero en Francia y en Portugal. En Portugal está en el Algarve y en Francia está en la Camarga francesa, ¿no? Parece que la variedad que ha aparecido aquí en Europa no es tan patógena como la americana. Pero bueno, el hecho es que está aquí. Y como estos virus tienen capacidad de cambio, pues nunca sabes si el día los pensamos empiezan a mutar, te dan una enfermedad y ya vamos a tener un serio problema. Producen encefalitis también en personas y en animales. Y bueno, pues el conocido virus de la gripe, ustedes se han hablado de este, ¿no? ¿Quién nos va a decir que este virus nos iba a preocupar tanto? Aunque ya la historia lo demostró, ¿no? Fíjense ustedes ahí a la izquierda como es, ¿verdad? Este virus que tiene una serie de espículas, ¿no? Y a la derecha se ve la imagen, ese virus con 8 cadenas de RNA, que es lo que es un ARN virus, ¿no? Y con sus espiculitas, esas que tienen forma de copa, ¿no?
la neuraminidasa, las que tienen forma de vallado, ¿no? Esa actividad de vallado es la hemaglutinina, esas espículas que son fundamentales para el reconocimiento de las células y para la transmisión y la multiplicación del virus, ¿no? Bueno, porque recogen mucha información, porque además sobre todo son los que facilitan la entrada de las células a infectar y la salida. Básicamente la hemaglutinina facilita la entrada, la llave de entrada, la neuraminidasa la de salida. Cuando infectan una célula, se aprovechan del DNA celular, porque ellos no tienen por sí capacidad de multiplicación por su virus RNA y tal DNA, pero utilizan, parasitan las células para multiplicarse. Entonces, ya muchas partículas se escapan de la célula por la neuraminidasa, que es la que les facilita esa proteína en forma de copa, la salida, e infectan a nuevas células. Y así las nuevas se van multiplicando, ¿no? Ahí tiene la imagen. Tenemos un pobre pollo afectado, ¿verdad?, con gripe aviar, ¿verdad? Está el hombre un poco mal, tiene una hemafracción, está la fuerte disnea. Y esos animales tan hermosos como son los cisnes, que han sido los culpables de que los vehículos transmisores de infección, sobre todo en Europa, los que tuvieron las oleadas viven con cisnes, ¿no? Porque efectivamente este es un virus, otro tipo de transmisión. Aquí no entran en juego los vectores, pero entra en juego la fauna silvestre. Lo que hemos dicho antes, la fauna silvestre. Antes he hablado de tuberculosis, he hablado de catequinosis, pero también, en este caso, el gripe aviar es como la fauna silvestre, a pesar que se ha discutido, es un factor de transmisión. ¿Quién es? ¿Qué fauna? Sobre todo las aves acuáticas, patos, gansos, cisnes, gaviotas, algunas especies de gaviotas también. Esas transmiten el virus a 3 poblaciones animales que son receptivas de los virus influenza o virus gripe, que son las aves, por supuesto, ahí tenemos las gallinas y los pavos. A la izquierda tenemos los cerdos, que son también receptores del virus influenza, hay un virus gripe porcina. Y a la derecha los caballos también, virus gripe equina, influenza equina también, ¿no? Y bueno, pues entre ellos se comparten, ¿verdad? Hay otros periódicos de estas. Finalmente los humanos con los virus humanos que todos conocemos de la gripe, habitualmente, los que a todos nos han afectado una vez, ¿no? Pero esos son unos. El problema es que algunos virus animales, especialmente los virus aviares, es el problema, son los que realmente han demostrado históricamente una capacidad de salto de barrera de especie y llegan a afectar finalmente a los humanos, produciendo las temidas pandemias de gripe aviar. Tiene usted aquí unos pollos afectados por gripe aviar, ¿verdad?, con esas plumas revueltas, ya con una afectación incluso nerviosa, está en estado muy casi premortem, ¿verdad? O el otro de la izquierda, pues un animal muy deprimido, esa imagen típica del edema facial que tienen los pollos afectados, con las crestas también, o las barbillas completamente edematosas y cianóticas, ¿verdad?, hiperémicas, ¿no? Y después múltiples hemorragias, después de múltiples hemorragias, mueren de un síndrome hemorrágico, ¿sabes? Y algunos de neumonía, y las personas, las que mueren de una neumonía, generalmente en eso. En los animales, las aves, sobre todo los receptores del virus están en el tracto gastrointestinal, en cambio las personas están en el tubo respiratorio, que es la diferencia, afortunadamente. Si no, ya la pandemia se habría producido, pero las células dianas son distintas, afortunadamente. Se ha discutido mucho el papel de las migratorias, incluso ilustres, expertos españoles, un poco por proteger a estas aves, dijeron, no, hombre, esto no es verdad, hombre, este virus famoso que tanto nos preocupa ahora, el virus influenza o gripe H5N1, que es un virus muy patógeno, de los más patógenos que se conocen, no afecta. ¿Por qué? Pues porque las aves que afectadas se mueren. Pero eso no es así. Muchas se mueren, pero muchas sobreviven. Porque las aves silvestres acuáticas tienen capacidad, muchas de ellas, de sobrevivir al virus. Es decir, establecer un nivel de relación, de convivencia con el virus. El problema es que son reservorios y finalmente portadoras del virus que lo llegan a largas distancias, ¿no?, en sus vuelos, ¿verdad? Esos animales llegan a volar miles de kilómetros, ¿no?, como bien sabemos, ¿no? Y muchos de ellos, fíjense ustedes están aquí en esta posición, pues son las aves que en primavera emigran hacia el norte de Europa, hacia los países escandinavos, y en otoño hacen la ruta de forma inversa, vienen hacia el sur, hacia el Mediterráneo, y muchas de ellas se trasladan a África, ¿no? Y pasan por aquí, por la provincia por la gran humedad de Doñana, por las lagunas de Málaga y de Córdoba, ¿verdad?, y
de Sevilla y confluyen hacia aquí, hacia el estrecho de Gibraltar y pasan a África. Y se van, esto es importante, esto es una innovación, no se van al centro de África esta. Las que nos preocupan más suelen tomar como lugares de invernada, sobre todo Senegal, Mauritania, hay un gran humedal en la zona costera de Mauritania, Gambia, esa zona. No tanto Nigeria, porque en Nigeria hay un gran brote de gripe aviar, pero eso no es el lugar de donde van. Ahí van cigüeñas y otro tipo de aves, pero no aves de esta naturaleza. Cuando entra la gripe aviar en una granja, imagine usted el problema que provoca. En fin, es esto como alguna granja como están las aves, hay juntitas unas junto a las otras, ¿no? Y cuando hay un brote, generalmente es que ha habido contacto con aves acuáticas, ¿sí? Transmisores del virus, eso es lo más probable, aunque dirán, hombre, y también pueden entrar aves infectadas, claro que sí, y pienso, y personas, y camiones, y, sí, claro, esto evidentemente lo sabemos, ¿no? Pero también las aves acuáticas silvestres tienen un papel importante, ¿no? Es un virus, al contrario, es extremadamente contagioso. Los virus influenza son unos virus con una capacidad de contagio tremendo, y eso lo sabemos los virus gripes humanos. Ahora estaríamos aquí 3 o 4 personas y si uno tiene gripe, el virus gripe, pues cuando esté hablando y lo influye, te transmita, tú tienes gripe también. Son muy contagiosos en general. Las aves enfermas, fíjense usted, lo que sí que es curioso es que las aves, la transmisión se realiza sobre todo no tanto por vía respiratoria, sino por las heces. Porque lo que les decía, el virus gripe aviar afecta sobre todo al tracto gastrointestinal. Y las heces son las que están muy contaminadas y las que acaban produciendo problemas en esa granja. Lo que pasa es que las hececijas se contaminan, los animales pican y al final se infectan, ¿no? En la granja se extiende muy rápidamente y después, bueno, también te produce problemas. Fíjense ustedes que este es un problema que se ha producido, el brote de gripe aviar del 2005, que más me preocupaba, se ha producido aquí, en Indochina y en China. Pensamos primero que era un brote coreano, ahora no sabemos que fue chino. China, miren ustedes, es un gran peligro para la seguridad de la salud pública, un gran peligro. Es un continente enorme, un continente con una enorme población, con muchos animales, con unas relaciones todavía poco higiénicas entre los animales y las personas. Pero algo lo más peligroso de los chinos, no quiero, en fin, atacarlos de un sirviente, desde el punto de vista sanitario, es que son absolutamente opacos, no dicen nada. Y además está prohibido, a los periodistas chinos está prohibido hablar de estas cosas. El que hable de esto, saco lo dice en un periódico, ese va a la cárcel seguro. Y claro, eso pues es un problema, ¿no? Porque la divulgación es una forma de... Si no publica el periódico, pues tampoco comunicarás más. Así que China, ahí es... Y los virus influenza, casi todos se forman ahí en esa zona del sur de China, Hong Kong, etc., ¿no? Bueno, pues los primeros focos aparecen ahí, aparecen en Vietnam, aparecen en Tailandia, y después ya pues se extienden por Indonesia y demás. Fíjense ustedes como este mapa ilustra muy bien las zonas de migración de las aves que se conocen, ¿no? Sobre todo estos patos, estos gansos, estos cisnes, ¿no? Por ejemplo, los virus son transportados por reservorios de aves silvestres hacia el norte, las migraciones hacia el norte. Pero fíjense ustedes que esta de aquí, que es la peligrosa, que arrastra virus de arriba, coincide con esta otra ruta migratoria, que es la de Asia Central, esta de color rojito, ¿no? Esta que es todo este territorio que hay. Pero es que aquí la zona africana también se extiende hacia ahí. Estas son emigraciones de verano, estas donde están las aves en verano. Y incluso la que está en el occidente africano y que pasa por España, esta también va a parar ahí. Es decir, el gran tubo de ensayo de las recomendaciones de los contagios de los virus influenza, entre otros, se produce en Siberia, en el norte de Rusia y Siberia. Y bueno, pues dicho esto es lo que ha pasado. La epidemia de gripe aviar esta ya tanto nos preocupa. De China tuvo un paso intermedio cuando está ese animalito que es un lago donde parece ser que se adaptó, murieron muchísimas aves silvestres, pero se logró adaptar y se convirtió en un reservorio. De ahí, desde esa zona del centro de China, la migración se produjo hacia Rusia, empezó a hacer brotes en Siberia, en Kazajstán, y de ahí se extendió el virus en 3 direcciones, porque tomó contacto con las zonas migratorias que venían hacia Europa y hacia África, explicaba muy bien el mapa que yo señalé anteriormente. La primera oleada vino a Europa, vino a Rumanía, ¿se acuerdan? Nació en el delta del Danubio. La segunda oleada vino hacia el Oriente Próximo y hacia África, y afectó
a muchos países de Extremo Oriente, de Medio Oriente y a Egipto, y se ha quedado el virus en Egipto. Egipto es un país peligroso, mucha gente había que. Te digo por qué. Bueno, Egipto es un país que acogía a mucha gente. No digo nada mal, bueno, ¿qué había? Personas, bueno, personas, 2 por 3 casos. En Nigeria hubo un gran brote, está discutido si fue esta penetración o fue importación de animales contaminados, eso está en debate, pudiera ser también eso, pero lo más que nos preocupa, lo que más nos preocupa es que nos vino la tercera oleada al corazón de Europa. Y fíjense, se vino al corazón de Europa que todos esos puntos son puntos de diagnóstico de gripe aviar en aves silvestres y también algunos casos de aves domésticas. Todo el centro de Europa, Alemania, Dinamarca, Suecia, pues eso, porque es un sistema sanitario, ¿no? Austria, Italia, etc. Incluso Francia y España nos tocó un poquito. Diagnosticamos un caso hasta ahora. Tenemos que la cosa se mantenga así, si es que se ha hecho bien. Aquí en España se definieron todos estos humedales. Fíjense ustedes, tienen humedales interesantes aquí en Cádiz. Lo rojo es humedales importantes, de riesgo. Estos otros, los rosita, son humedales menos importantes, pero también puede aparecer. Y de hecho, el diagnóstico se produjo aquí, en Álava, el único caso de gripe aviar. Pero fíjense, claro, es que es el Corta Doñana y aledaños. Y después, pues toda la zona de las lagunas de Málaga, Sevilla, Córdoba, toda la zona del norte, después aquí en la zona de Ejido, bueno, varios humedales en España. Ahí son zonas donde hay especial vigilancia, sobre todo en los momentos de migraciones, en otoño y en primavera, que es cuando más preocupa el problema, ¿verdad? Por si acaso. Cuando una persona se infecta, ¿qué le pasa? Pues fíjese usted lo que le pasa. Tiene fiebre muy alta, 40-41 grados, dolor de garganta muy fuerte, tos hemorrágica o expectoración sanguinolenta, tiene una intensa, una progresiva dificultad respiratoria y al final, cuando el problema avanza, se produce una disnea grave por una neumonía vírica que es mortal. Aquí, fíjense ustedes, ¿quién elige el virus de víctimas? Este virus H5N1, ¿a quién ha elegido? A los jóvenes, a los niños y a los adultos jóvenes, hasta 40 años. A partir de 40 años, yo como soy me salgo de esa, ¿verdad? Los que estamos en esta sala con más de 40 años, podemos decir que estamos con menos riesgo, hipotético, ¿verdad? Algunos señores dicen, pero ya valía, ya era hora que algo no nos afectara a los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Fíjense ustedes el rastro que ha dejado este virus. 334 personas afectadas demostradamente. Claro, a ver, en algunos países habrá que ver qué sistema de virus han desempleado. Laos, por ejemplo, Vietnam, Indonesia, en la propia China. Se han vigilado todos los sitios. Estos son casos diagnosticados en hospitales, que están en hospitales, de los cuales 205 han fallecido. O sea que el porcentaje de fallecimientos es muy elevado, ¿ves? Cercano al 70%, o sea que es un virus peligroso, sobre todo en Asia y en África. Entonces, ante esta situación, fíjense los países, sobre todo quien más casos ha tenido, bien ha sido Indonesia, ha tenido muchos casos también Vietnam, no es uno de los países que más. Y también, pues Tailandia ha tenido muchos casos, por ejemplo Egipto, fíjense ustedes, si no veo mal, son 33 casos y 15 fallecidos, realmente, y Egipto es un país que estamos mucho, ¿no? La pregunta que alguno le oiga a usted, ¿qué puedo hacer yo? Y la gente siempre piensa lo mismo, ¿me contaminaré porque he comido carne de pollo o un huevo de una gallina? Pues curiosamente no, tiene usted menos riesgo con esto. El gran riesgo aquí de la contaminación, en el caso de la gripe, es la manipulación de los animales. La manipulación. La mayoría de los casos ha sido por manipular. Las heces. La diarrea que tienen los animales mancha las heces. Y la manipulación, si se hace sin guantes, y uno después, pues bueno, le lavas las manos, fuma un cigarro, o no sé, se rasca el ojo, puede infectarse. Incluso en algunos casos nadando en ciertas zonas donde aguas están retenidas y han defecado y a aves silvestres y han contaminado muchos. Y algunos dirán, bueno, entonces el alimento no, sí, se puede infectar, es decir, el virus se transmite por vía alimentaria, pero la ventaja es que es un virus muy lábil, esta es la gran ventaja del virus gripe, se destruye a baja temperatura, entre 60 y 60 grados se destruye. En la carne sobre todo, cuando uno pone una pechuga
de un animal infectado, imagínate que usted va aquí, a Indonesia, tal, y tiene la mala suerte que le ha tocado un animal que tiene gripe aviar. En el momento que la pechuga se torna del color rosa de la carne al color blanco, el virus se ha inactivado ya. El problema está más en los huevos, que ahí tarda más. Si ustedes van a un país de estos, no tomen huevos pasados por agua, tomen huevos cocidos, nunca pasados por agua por si acaso, porque en el huevo tarda 3 minutos en inactivarse el virus. Los huevos tiene que alcanzar la temperatura adecuada todo el conjunto del huevo. Pero el riesgo no es tanto. Si ustedes dirán, bueno, pues ya, gracias, yo voy a de vacaciones a Egipto y me dan allí un huevo pasado por agua y me contamino, y soy uno de engroso la cifra esa que decimos, ¿no? El gran problema de la gripe aviar no es ese, no está, tristemente, el problema es que un día el virus logre lo que la ha logrado históricamente, virus similares, como el virus de gripe aviar de la gripe española, de 1918-1919, coincidiendo con la Guerra Mundial, que provocó la muerte de 40 millones de personas en Europa. Fíjense ustedes, 40 millones de personas, que se dice bien. Es verdad también que coincidió con la Primera Guerra Mundial. El virus se llamó gripe española, pero inadecuadamente. Es que en España fue un virus asiático también, traído por un grupo de soldados americanos que estuvieron en Asia, vinieron a un cuartel del centro de Estados Unidos, el medio oeste americano, y de ahí fueron traídos a luchar contra los aliados, entraron por Brest, y ahí transmitieron la enfermedad a los soldados que estaban en el bando aliado, contra los prusianos. Pero es que curiosamente pasó al bando prusiano, y parece que en un momento determinado murieron más personas de la gripe que por las balas y por las bombas. Pero claro, la censura militar no permite hablar de ella. Y en España sí que penetró por Irún y empezó a aparecer en varios pueblos y ciudades españolas. Y yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, oiga, ¿por qué usted graba esto? Me acuerdo de mi padre, mi abuelo murió de esto y no sé qué, en mi pueblo murieron 10% de las personas y tal. Incluso gente que eran sus padres eran médicos, menudo tuvo mi padre, el hombre tuvo que luchar ahí contra esta enfermedad y tal. O sea, hay gente que se acuerda todavía de la gripe española. Se llama española porque a través de España se conoció, porque los medios de comunicación españoles son los que hablaron de esto. Y entonces el mundo tuvo noticias a través de España, pero no tuvo nada que ver con España. España fue un país más de los afectados. Pero, en fin, las portales fueron... Esa fue la más grave, ¿no? Después, hubo una gripe asiática en 1957, no sé si recordarán esa gripe, la famosa gripe asiática, que se habló, claro, todavía no éramos muy niños entonces, ¿no? Que fue el virus H2N2, el anterior fue el H1N1, ¿no? En el año 68-69 hubo una tercera gran epidemia de gripe, que fue por el virus H3N2, la gripe Hong Kong, que también se llamó gripe asiática, ¿verdad? Y finalmente hubo una gripe rusa en el 77-78, que fue la repetición del virus de la gripe española, ¿no? Estas, como han tenido una enorme distribución en las poblaciones humanas, se llamó una pandemia, se llaman pandemias. Y esto es lo que ahora los expertos internacionales esperan que pueda ocurrir, una pandemia. Y la pregunta es, ¿habrá pandemia o no habrá pandemia con la gripe aviar? Hasta ayer me preguntaba un periodista de un diario de Cádiz. No se puede decir, pero no se puede descartar que finalmente hay una pandemia. La historia sí lo apunta, que cada periodo de tiempo hay una pandemia de gripe aviar, que es algo inevitable. La gente de la OMS dice que es inevitable, que va a aparecer una pandemia con toda seguridad, que hay una urgente, que es un serio, que el problema está, ahora digo, oiga, pero vamos a ver, ¿por qué es un problema? Si aquí luego es contrario. El problema es el siguiente, es que ahora mismo, en algunos países de Asia y de África, hay una enorme distribución de la infección. Indonesia, por ejemplo, Egipto, estos países. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchos animales infectados, no tienen dinero para poder luchar contra una enfermedad de esta naturaleza, porque hay que sacrificar muchos animales, se recomienda sacrificio. Los ganaderos no quieren sacrificar porque no están seguros que van a recibir una indemnización. Y después hay una gran proporción de aves silvestres, porque ahí son muchas zonas de muchos humedales. Los propios arrozales forman parte de esta estructura. Y hay un gran contacto, estrecho contacto entre animales silvestres y animales domésticos, y después una gran densidad de población humana en contacto directo con estas aves
y unas condiciones higiénicas pobres. Ese es el estado ideal para formarse una pandemia. ¿Y qué es lo que hace el virus? Intenta adaptarse, está saltando a las personas para poder adaptarse. Su adaptación lo que es, lo peligroso que es. Un virus muy patógeno como es el virus H5N1, que ha demostrado que tiene una gran capacidad de producir patología en los humanos y en los animales, y ustedes entra en una granja y mata al 100% de los animales, 100%, no deja uno. Es tremendo, ¿no? Los casos que han aparecido sabemos que ha sido así, ¿no? 90, 100%. El problema es que logre, algo que yo lo he explicado aquí, porque no era el objetivo de explicar esta enfermedad, logre adaptarse a los humanos de manera que empiece a transmitirse eficazmente de persona a persona. Ese es el problema. ¿Y cómo lo hace? Mutando, que os decía, virus gran capacidad de mutación, y estos virus gripes sobre todo, o en una persona que ha sido infectada por el virus aviar H5N1 que previamente estuviera infectado por un virus gripe humana. Y ahí se recombinan los dos. Parte del ARN de la gripe aviar se recombine con parte del ARN de origen humano y dé lugar a un virus mixto. Un virus que tendrá parte del componente de las aves, parte del componente de las personas. La patogenicidad del virus aviar y la capacidad de transmisión del virus humano. Ese es el peligro. Y añado ya un dato para terminar, para explicar las cosas. El cerdo es otra de las especies que se considera una coctelera, es así, que se considera un tubo de ensayo, porque los cerdos se sabe que son individuos que facilitan esos procesos de recombinación. Bueno, si eso ocurre, pues ¿cómo vendrá el virus aquí, al resto de Europa? Por un avión. Así, vendrá un señor o una señora que ha ido a China, que ha ido a Indonesia, que ha ido a un país de estos, que ha tomado contacto, es decir, se ha producido un brote ya de adaptación del virus, dicen que va a transmitirse, no se ha detectado bien, o no se ha querido decir, se ha escapado de las manos, y resulta que, oye, aquello que al principio era una cosita pequeña, empieza a ser un problema que grande. Una persona que después viaja a nuestro mundo, es que un avión te traslada de Asia aquí en 10 horas, o 12 horas, o 14 horas. Y lo grave es que, claro, si las autoridades del país avisan, cuidado, que tiene usted un infectado, es muy fácil, pues se coge el avión, se lleva a la terminal del aeropuerto correspondiente, se declara una cuarentena, se los mete a todos los señores en un hospital, se cierran, se hermetizan, se tratan, se van a ver, y ya está. Pero ¿y si no se sabe que esa persona está infectada? Y el hombre, ¿qué es lo que tiene esa persona? Un catarro, parece que tiene un catarro. Porque al principio lo que tienes es síntomas respiratorios o una gripe y tú crees que es que el avión te ha sentado mal o que has cogido frío allí, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pues los viajes frecuentes, ¿cuánta gente van a China ahora mismo? Españoles. Uf, muchísimos, ¿eh? Y europeos en general, ¿no? O a Tailandia, o a estos países, a Indonesia, ¿no? Ese es el problema que tenemos hoy, la aviación. La aviación será otro de los grandes elementos de transmisión de enfermedades. Vendrán individuos, vendrán productos, vendrán animales, vendrán personas y vendrán insectos también. Vendrán también insectos. Bueno, termino ya. Ahora dirán, pero oiga, este señor nos ha hecho un programa que esto es deprimente, ¿no? Esto es deprimente. Vamos a ver qué podemos hacer, porque nos vamos a ver sometidos aquí por múltiples epidemias. No, yo, perdonen si he exagerado un poco la nota. Simplemente, fíjense ustedes, es trazar un programa de posibilidades. Vamos, es un problema de posibilidades. Ahora, no podemos hacer nada, digo, pues hay que resignarse, que nos venga aquí el virus el otro de más allá. Hombre, pues podemos hacer cosas. Lo que hay que hacer es estar preparados para afrontar esta situación. Estos patógenos pueden ser un problema sanitario considerable, bueno, pues su implicación en la creación de brotes epidémicos. Ya lo están produciendo, ¿no? En algunos países del mundo, oiga, es que estos problemas, no nos parece una cosa rara, pero es que ellos son un problema. Es que la malaria, por ejemplo, en algunos países del mundo es tremendo. Y el virus ébola está ahí, en África. Y el virus West Nile está en Estados Unidos. No estamos hablando del tercer mundo, el país más avanzado del mundo. Está ahí, están muriendo muchas personas. No estamos hablando de nada que sea raro, ¿no? Cada año causan cientos de miles de afectados y de muertes en algunos países del mundo. Estos patógenos son un problema sanitario, pueden ser un problema sanitario en Europa, que es lo que a nosotros nos importa. Pues sí, claro que sí, es un problema emergente. Los efectos de factores de emergencia que he explicado, el turismo, la inmigración, los cambios climáticos, etc. Esto lo hemos comentado antes ya. Y una debilidad que tenemos en Europa, que yo me gustaría señalar, la última. Tenemos un sistema sanitario en Europa y en España estupendo para afrontar las enfermedades de tipo esporádico, pero yo tengo dudas que tengamos el mismo sistema para afrontar problemas de infecciones infecciosas. ¿Cuántas unidades de infecciones hay en los hospitales españoles?
¿Cuántas hay? ¿Y cuáles? Díganme. La gripe aviar ha venido bien, ¿eh? Ha venido bien, la amenaza de gripe aviar, porque esto es lo que ha hecho que por la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, el país y Europa y España se empezó a preparar y a prever unidades hospitalarias destinadas para esto y empezar a formar a los médicos de atención primaria, que son los que tienen que estar al frente de esta estación. Si una persona viene con unas fiebres raras y no sé qué, le pregunta, oye, ¿usted dónde ha estado? Bueno, yo vengo de Botswana. Ojo, este es un tipo ya peligroso, sospechoso, ¿no es así? Porque bueno, el Botswana de la geográfica, vamos a ver, a lo mejor no es. Vamos a suponer que a lo mejor lo es. O sea que los médicos de atención primaria van a jugar un papel fundamental, pero para eso tienen que estar preparados ellos y conocer estas enfermedades. Si no, ¿cómo van a pensar en ellos? Pensar que tiene un catarro. Y la gente aviar pues tenía que conocerla bien, porque el señor viene, ¿dónde viene usted? Usted viene de China. Usted es de Indonesia, podría ser. Pues usted tiene un peligro importante para la salud, claro que sí. Hay una cosa también, que tanto se habla, que nos parece ciencia ficción. O sea, pueden, digamos, ya lo dirá de esta historia, pero pueden ser empleados por la guerra biológica. Y se han empleado, humana y animal, cuidado. Fíjense ustedes, Cuba sufrió un ataque por un virus que aquí conocemos bien, el virus peste porcina. Parece ser que desde aviones, se arrojaron material contaminado, que contaminó sus datos. Es una forma de atacar el sistema productivo. Y eso está demostrado históricamente, no es ninguna ficción. Es decir, se puede atacar a la población, se puede atacar a los sistemas productivos, y destruir un sistema productivo. Y algo que es más peligroso. Yo creo que la guerra, por los ustedes creo que allá los países hacen, sí, cuidado, me preguntan, es algo aburrido, ¿no? Pero ¿estamos exentos de su uso como arma terrorista? Pues eso. Un terrorista es capaz de lo que sea, de usar lo que tenga a mano. Y yo el mundo de la biología lo veo un mundo con capacidad, relativamente fácil de utilizar, relativamente fácil, creo yo. Los americanos esto lo tienen claro, ¿verdad? No lo estudian por cuenta que extraen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues bien, primero hay que afrontar estos riesgos con suficiente anticipación. Dejemos ya de improvisaciones, señores y señores, dejemos ya de improvisaciones. Esto hay que pensarlo previamente, no se puede improvisar. Si la gripe aviar hubiera venido hace un par de años aquí a España, nos coge absolutamente desprevenidos. Ni teníamos antivirales, ni teníamos el sistema sanitario dispuesto a afrontar una amenaza de este tipo. Nos hubiera cogido totalmente entonces, en paños menores, desde el punto de vista sanitario. Hoy ya no. Hoy ha cambiado. Virus de extinción, vacunas, etc. Hay que conocer los patógenos bien, los responsables, hay que saber cuáles son. Bueno, hay que conocer su biología, cómo se transmiten, las enfermedades que pueden provocar y conocerlas bien. Y los médicos y los veterinarios tienen que conocerlas bien. Son la barrera que tienen que tener estos problemas, ¿no? Hay que tener métodos diagnósticos apropiados. Y no se puede regatear dinero. Y hay que tener un sistema de laboratorio, una red laboratorial potente. En España, en Europa y conectada con otros países del mundo. Fíjense ustedes. A nosotros, y los españoles, interesa que Marruecos construya una red potente. Entonces nos interesa que Marruecos. Y hay que ayudar a que Marruecos construya una red potente de laboratorio. Pues en definitiva, lo estamos ayudando a nosotros mismos. Y hombre, España, o el español, o el europeo, o quien sea. Que tenga niveles de seguridad biológica apropiados en los laboratorios, que estén dotados con las técnicas precisas, relación de pruebas que permitan confirmar, descartar las sospechas. Es decir, yo quiero que un laboratorio me diga, hombre, aquí este médico ha diagnosticado algo que le parece que puede ser el virus chikungunya. Bueno, pues habrá que ver, toma muestra, a ver qué pasa con esto, gripe aviar, que en un día sepamos si eso no es. No es, todos tranquilos, ¿verdad? Es. Bueno, ha habido ya alertas de gripe aviar en Europa, ¿no? Afortunadamente se han podido contrarrestar. Hay que tener recursos terapéuticos para afrontar de forma eficaz las que provocan. Eso no se puede mantener, no es que los antivirales. La otra que no valía, pero bueno, vale, sí, vale, sí. Cuando tiene un peligro inminente de afectación de un virus, los antivirales están demostrando que funcionan bien. Pero hay que tenerlos. Si no los tienes, para proteger a mucha población, ¿cómo los vas a tener? Y sobre todo hay que tener medios profilácticos, adecuados. Vacunas, sobre todo, ¿no? Vacunas. Lo que pasa es que no siempre es posible, ¿no? No siempre se dispone de vacunas eficaces para prevenir todas las enfermedades. Unas sí y otras no. En gripe aviar pues, se ha hecho un gran avance, pero todavía pues, eso queda por investigar. Es necesario poner estrategias de control de la infección para detectar un problema. Tenemos que, una vez que esté identificado el problema, tenemos que tener estrategias para controlarlo. Eso no se puede improvisar en la noche anterior, eso tiene que estar perfectamente probado. Y las de unas sirven para otras. O sea, que no es un gasto inútil. Las de unas sirven para otras. Tenemos que tener grupos de emergencia de reacción rápida. Es decir, equipos preparados para un momento determinado. De la manera que hay unos señores
del 091 que actúan cuando hay llamado y interviene la policía, otros, aquí lo mismo, tenemos de unidades de control de enfermedades infecciosas muy preparadas. Otras infecciones, a tomar muestras adecuadamente y para después disponer, claro, de plazas hospitalarias adecuadas y adecuadamente aisladas. Con un señor que tiene un infarto lo puede poner en cualquier lado, pero un señor que tiene una sospecha de gripe aviar no lo puede poner en cualquier lado. Es que tener aislado, en un sitio de aislamiento. Estos retos complejos hay que afrontarlos de una perspectiva interdisciplinar. Nunca más que ahora es necesario que las profesiones sanitarias estemos juntas, trabajemos en común. Médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, todos juntos, ¿no? Hay que sumar esfuerzo y hay que coordinar actuaciones. Hay que actuar en los lugares de origen de los brotes de enfermedad. Hoy ya no nos vale con actuar aquí. Tenemos que actuar fuera del mundo. Ayudar a esta gente, pues si no, el problema, cuanto más latente, más presente esté allí, más riesgo tenemos nosotros. Hay que ayudar a los países que tienen recursos escasos, nunca mejor empleado que ayudar a países que los pobres no tienen posibilidad de controlar, no tienen dinero, no tienen medios, y hay que incrementar el control fronterizo. Y sobre todo algo que hemos insistido en la sociedad del Ministerio de Sanidad, señor ministro, controle usted los puestos de inspección fronteriza, los PIFs. Aquí tenemos en Cádiz uno muy importante, Cádiz ciudad, y hay uno allá al sur, más importante todavía, en las Ligas. Es un puerto importantísimo, donde entran una cantidad de contenedores enormes, está usted por allí, en los centros de entrada de contenedores, y ahí viene de todo, hay que tener un sistema, eso tiene que ser filtros realmente eficaces. Y por último, el sistema internacional basado en la transparencia y la comunicación rápida y sospechosa es fundamental. Si hacemos como los chinos, vamos mal. Hay que tener, es decir, cuando un país detecta algo, por obligación, tiene que comunicar a los países internacionales que eso está pasando. Porque si no se comunica si ese brote de gripe aviar se produce en un país y no se dice, no, yo voy a luchar para acabar con él, no señor, usted luche, pero diga que lo tiene y le ayudaremos a resolverlo. Pero no quiere usted, no, es que puedo perjudicar a los productores de no sé qué, a lo mejor me cierran fronteras. Si hace usted eso, mal vamos. Y por último, pues hombre, cada vez desempeña un papel más importante, los organismos internacionales, no podemos decir que un país solo arregla todo, no. Para eso tenemos los organismos internacionales que están para lo que están. La OMS, Mundial de la Salud, el humano, la FAO, por eso de la OMS para la alimentación, ¿no? La agricultura, y por último la OIE, que es menos conocida, pero es la OMS veterinaria, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, antiguamente llamada Oficina Internacional de Epizootios, que tiene su sede en París. Estas tienen que trabajar juntas y propiciar e insistir en todo esto que acabo de decir. A la OMS se le ha acusado de alarmista. Yo siempre defendía a la OMS en caso de gripe aviar. No, señor, la OMS ha cumplido con su obligación. ¿Por qué? Porque si realmente tenía la percepción de que eso era un problema que podía ocurrir, la OMS no podía estar parada. No podía decir, no, porque yo me callo aquí y que no pase nada, que otros cojan confesados. No, tiene la obligación de advertir a los países que toman medidas, pero al final, en el lobo, que viene el lobo y verlo al final, evidentemente vendrá. Y si viene el lobo, que nos sorprenda preparados. Pues muchas gracias, eso es lo que contarles. Muchísimas gracias, profesor Badiola. Ahora daríamos paso a un turno de intervenciones y de preguntas, dado ahora no demasiado extenso, pero tendríamos la oportunidad de hacer unas pocas. Si alguien se quiere empezar. Profesor Juan José, como experto en seguridad alimentaria en nuestro país, ¿considera usted que los alimentos manipulados genéticamente pueden ser un riesgo a la salud alimentaria? Pues es una buena pregunta, de difícil contestación. Pero, mire usted, todos los estudios que se han hecho, vamos a ver, de los estudios que se han hecho para tratar de demostrar el efecto nocivo de los OGM en la salud humana, no se ha podido demostrar fehacientemente. No se puede demostrar fehacientemente. ¿Qué duda cabe que tiene un riesgo medioambiental? Esto sí. Si usted tiene una población, pues ya bien, pero puede haber ahí intercambios, tal, y eso es una historia. Pero alimentaria. Lo que sí que se ha hecho desde las agencias de seguridad alimentaria, se ha dicho, miren ustedes, los consumidores tienen derechos a elegir. Es decir, al margen de que no se haya demostrado, como las cosas, la ciencia puede tener sus limitaciones, a lo mejor no se ha demostrado hoy, quién sabe si mañana, ¿no? Los estudios aportan nuevos datos.
el consumidor hay que darle derecho a que pueda elegir si desea consumir un alimento hecho con alimentos genéticamente modificados. Y bueno, pues ya está la dirección informada. No veo la etiqueta de mujer. ¿Qué? Eso sí que el profesor tiene derecho a eso. Eso es lo que puedo contestar. Por nada, mire que me estudia esto. Porque, en fin, y en la Agencia Española hemos estudiado este tema. Yo soy presidente de la Agencia Nacional de Alimentaria, hemos estudiado también, porque la gente ha preguntado estas cosas. Y lo que puedo decirle es porque he preguntado a lo largo de la vida. Quisiera saber que como viene la epidemia por las aves y todo y los pelos, aquí por ejemplo, aquí sino en todas las partes del mundo muchas palomas. Las palomas, ¿qué pasa con ellas? ¿Puede ser esa pandemia o...? No, mire, las palomas se han discutido bastante porque ahora importan mucho, porque ¿dónde están las ciudades? En contacto con los ciudadanos. Ahí habría que ver las palomas y los gorriones, ¿verdad? Que son las aves predadores. En el virus H5N1 se ha demostrado que es un virus tan patógeno que prácticamente pocas especies de aves se libran de verse afectadas por él. Es muy patógeno para las aves, el virus H5N1. Entonces, bueno, pues lo que le puedo decir es que se puede infectar. Pero lo mejor que podría ocurrir, la otra pregunta sería, oiga, que sería más importante y más interesante, es decir, ¿se pueden adaptar a las palomas? ¿Se ha demostrado que se ha adaptado a las palomas el virus gripe aviar? Esto ya no está tan claro. Es decir, que si a Cádiz llegara, imagínense, hubieran tomado contacto palomas con aves silvestres eventualmente contaminadas con el virus gripe aviar, lo más probable es que se contagiaran y se morirían. Empezaríamos a ver muchas palomas muertas. Aquí, los parques. Y entonces, ante una presencia de palomas muertas, lo que está muy claro es tomar muestras, analizarlas, a ver si es gripe aviar o otra cosa. A partir de lo que digo ahora, cuando ven esto es una paloma muerta, no crean que es necesariamente gripe aviar, ¿eh? No. Hay una enfermedad que se parece mucho a la gripe aviar en las aves y en las palomas, que es la enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle, una enfermedad viral, que nada tiene que ver con gripe aviar, puede provocar la mortalidad en palomas. Y a veces se ven palomas muertas, ¿no? Pero ese sería el principal problema. Ahora, el indicador sería que empezaríamos a ver palomas muertas con una cierta frecuencia. ¿Hay otra pregunta que mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué humanizamos tanto a los animales viendo que el hombre todavía no ha sido humanizado? Tenemos un gran problema con las mascotas, con los perros, con las serpientes, con las animales que traemos inclusive de Sudamérica, de nuestros países. No tenemos un control directamente porque a las políticas de los países no les interesa. Entonces, ¿cuál sería, mi pregunta es cuál es lo que se podrá seguir en el futuro si domesticamos un perrito, nos acostamos con una serpiente, nos volvemos idiotas en los animales? ¿Qué será el futuro nuestro que vivimos con este? Hombre, pues mire usted, no es conveniente, con animales domésticos hay que tener el trato que hay que tener. Ni excederse por algo o por otro, ni darle patadas, ¿verdad? Como se ha dado en el pasado, o maltratarle, eso no es de recibo, y hay leyes muy estrictas, pero hombre, la norma de convivencia hace que yo no me acuesto con mi perro, tengo perro, no me acuesto con él, pues hay que tener un poco de trato adecuado, ¿no? Ahora, dicho este comentario, que es un comentario puramente sociológico, lo que sí que es cierto es que, lo que usted dice, es cierto, eso está pasando muchos países de Sudamérica, sobre todo. En África, en Sudamérica, no se respeta el convenio CITES, el convenio de protección de especies bueno, que pueden extinguirse, ¿no? Y ahora, que tengan en cuenta una cosa, las instrucciones que se tienen en los puertos españoles, en los aeropuertos, son muy estrictas, Aquel que traiga un animal ilegalmente, que se tenga las consecuencias, porque las leyes cada vez son más duras, puede ir a la cárcel, Así que si a alguien se le ocurre traer allí en su maleta un loro o una cosa de estas, o un mono, ha habido casos, no creo usted que no estoy hablando de una manera real, que se prepare, como le sorprendan en el aeropuerto. La Guardia Civil además tiene instrucciones muy precisas para perseguir esto. No se puede hacer eso además, no se puede traer animales de esa manera, no se debe. Pues primero porque afecta a las poblaciones autóctonas y diezma a sus poblaciones, porque además lo grave es que de esos animales que vienen se ha demostrado que solamente sobreviven el 10%.
incluso menos. Muchos se mueren, la mayoría se mueren en el viaje. Y eso es un crimen, ¿verdad? Esa patria, producir esa situación. Pero es que además es un riesgo sanitario. Fíjense, las aves transmiten otra enfermedad que es la psittacosis. Es una clamidia, una enfermedad peligrosa y transmisible a humanos también, cuidado. Entonces, bueno, yo lo único que decir es que, mire usted, me recomiendo lo siguiente. Primero, no se debe hacer lo que no es legal, eso por empezar. No se debe hacer lo que no hay que hacer, en segundo lugar. Y en tercer lugar, mire usted, si hay alguien que tiene dudas, para eso están una profesión, pues son los veterinarios, los que tienen código de animales, ya no, el código de animal legalmente, muy bien, tiene derecho, ¿no? Pero hombre, sobre todo en animales un poco menos frecuentes, vaya usted a un veterinario y oiga, que revise bien este animal, que dé las correspondientes analíticas, etcétera, y que efectivamente compruebe que es un animal exento de delitos enfermedades. Eso es lo que hay que hacer. La gente también, desde la tenencia de animales, tiene que ser responsable. La tenencia responsable no se puede tener un animal de un elefante en mi casa, que eso lo he puesto, un elefante. No, y además lo he traído un amigo mío que lo tenía allí. Eso no es posible, eso ya no se puede, no se debe. Había otra intervención. Empezando como estamos en una ciudad marítima como Cádiz, usted ha mencionado que hay en España 25 casos distintos de zoonosis. Aparte de la que produce el anisakis, ¿qué otro de origen marino puede haber o hay en España y con extensión del medio acuático, de animales que viven en ese medio? Bueno, realmente así, en términos prácticos, que sean amenazas sanitarias serias y, en fin, de entidad, no hay tantas. Hay algunos parásitos más que los anisakis, como los protozoos, por ejemplo, que pueden ser transmisibles. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que pueden ser también transmisibles. Pero realmente hoy el principal problema es la anisakis. Eso está claro. No porque esté de moda, es que tiene usted la prevalencia. Yo he quedado realmente sorprendido, digo sinceramente. Yo creo que incluso nosotros como veterinarios hemos quedado sorprendidos del incremento de prevalencia que ha habido en los últimos años. No esperábamos tanto, la verdad. No esperábamos. Es una cosa tremenda. Claro, el problema está, oiga, y ¿qué riesgo tengo yo como ciudadano o como consumidor? Hombre, es sabido que es un problema en tanto cuando se consuma el pescado crudo o poco cocinado. Por ejemplo, pues no sé, hemos hablado de los clásicos boquerones sin vinagre, ¿no? Que es la imagen típica, ¿no? El producto español genuino. Pero es que ahora mismo se consume mucho pescado marinado, ceviche, por ejemplo, ¿no? Se consume, la comida japonesa cada vez tiene más aceptación en España, ellos usan mucho el pescado crudo. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado. Saben ustedes que hay una norma que la agencia ha dado, que hay que congelar el pescado si va a hacer esas condiciones, y con la congelación en un tiempo determinado neutraliza el parásito, o si no hay que cocinarlo bien. O sea, un pescado bien cocinado y bien tratado térmicamente deja de ser un problema. Pero vamos, volviendo a su pregunta, yo creo que por hoy la que es significativa desde el punto de vista de su prevalencia es la anisakis. Los demás, bueno, sí, pero son riesgos de menor trascendencia. ¿Más preguntas? Bien. Pues si no hubiera más intervenciones, agradecer nuevamente al profesor Laviola su presencia en Cádiz, en Diálogos con la Ciencia, y esperar contar con él en alguna otra ocasión. A ustedes agradecerles la presencia y el esfuerzo de estar con nosotros hasta estas horas, y recordarles además que el próximo lunes tendremos la tercera jornada de Diálogos con la Ciencia, con la participación de Francisco Mora, y el título de la conferencia Neurocultura, una cultura basada en el cerebro. Sin más, nuevamente gracias a todos y buenas noches.